Me llamo Kyle, tengo 33 años, y cada año, desde que tuve edad suficiente para conducir, he hecho el mismo viaje de 4 horas el 24 de diciembre. No importaba cuán caótica se volviera la vida, los plazos laborales, las rupturas, los vuelos perdidos, la Navidad era innegociable. Era el único momento en que podía convencerme a mí mismo de que quizás todavía éramos una familia de verdad, que la disfunción era solo ruido de fondo, y que debajo de todo eso, todavía había calidez, todavía había amor. Pero este último año destrozó esa ilusión como vidrio bajo los pies. Comenzó como siempre, con demasiada planificación y muy poco sueño. Me había quedado despierto hasta las 2:00 a.m., envolviendo los regalos que había seleccionado cuidadosamente para cada niño, tía, primo y sí, incluso para mi hermana Laura. Siempre me esforzaba al máximo. Juguetes que se iluminaban, tarjetas de regalo metidas en tarjetas hechas a mano, pequeños detalles que recordaba que la gente mencionaba en julio, cosas que nadie me regalaba a mí a cambio. No es que llevara la cuenta, no lo hacía por el agradecimiento. Lo hacía porque creía que si seguía apareciendo, si seguía intentándolo, alguien finalmente me vería. El viaje fue largo y helado, de esos que te mantienen alerta con ambas manos pegadas al volante. La carretera estaba parcialmente cubierta de hielo y la visibilidad era escasa, con las luces delanteras apenas iluminando unos metros por delante. Pasé por pueblos pequeños donde las decoraciones navideñas brillaban en cada esquina. El contraste entre la frialdad exterior y el calor que imaginaba dentro de esos hogares me provocaba una extraña melancolía. Paré una vez para comprar café, intercambiando las típicas felicitaciones navideñas con una cajera de ojos cansados, que probablemente también preferiría estar en cualquier otro lugar. Llegué a la casa de mi hermana a las 3:42 p.m., todavía a tiempo para la cena. Las luces estaban encendidas, el camino de entrada estaba lleno. Podía escuchar risas a través de las ventanas cerradas. Por un segundo, sonreí. Sonaba como alegría. Me dije a mí mismo que la sensación de opresión en mi pecho era solo nerviosismo. En el auto junto a mí, los regalos meticulosamente envueltos esperaban su momento, cada etiqueta escrita con una caligrafía que había practicado para que pareciera casual pero elegante. Había pasado semanas planeando esto, calculando cada detalle para que fuera perfecto. Salí, me arreglé la chaqueta y llamé a la puerta. Laura abrió. Nunca olvidaré la expresión en su rostro. No sorpresa, no deleite, sino burla, levemente velada detrás de una risa que apuñalaba más fuerte que cualquier insulto. «Ah, así que realmente viniste», dijo, inclinando la cabeza como si yo fuera algún perro callejero que vagaba por el patio equivocado. Parpadeé. «Por supuesto que vine. Te envié un mensaje la semana pasada. Esto es solo para familia», me interrumpió, sonriendo como si estuviera entregando el remate de un chiste que nadie me había contado. Luego entrecerró la puerta, se inclinó ligeramente y añadió: «Intenta captar la indirecta, Kyle». Y entonces la puerta se cerró, así sin más, sin un feliz Navidad, sin una disculpa. Solo yo, con los brazos llenos de regalos, parado en un porche congelado, mientras los sonidos amortiguados de celebración zumbaban detrás de paredes gruesas. No llamé de nuevo, no grité, ni lloré, ni llamé a nadie. Simplemente me quedé allí por un segundo, con el frío calando en mis huesos, y asentí para mí mismo como si finalmente hubiera escuchado algo que había sido susurrado durante años, solo que ahora estaba siendo gritado. Luego me di la vuelta, caminé de regreso a mi auto, coloqué cuidadosamente los regalos en el maletero y encendí el motor. Sentado allí, con la calefacción zumbando suavemente, sentí que algo dentro de mí se congelaba más rápido que mis dedos entumecidos. Miré la casa una vez más, viendo las siluetas moverse detrás de las cortinas, escuchando el eco distante de villancicos. Me pregunté cuántas veces había hecho esto, cuántas veces había intentado pertenecer a algo que nunca me había querido realmente. Ni siquiera llegué a la autopista antes de que mi teléfono sonara. Un mensaje de Jason, el esposo de Laura. ¿Por qué se presentaría ese perdedor? Me quedé mirando la pantalla, paralizado. ¿Alguna vez has tenido un momento tan surrealista que tu cerebro ni siquiera reacciona de inmediato? Pensé que tal vez era un error, una broma, pero no, claramente estaba destinado a otra persona, probablemente a Laura, probablemente parte de una larga serie de bromas a mi costa. Y en ese momento se rompió el silencio, no el exterior. Ese seguía siendo el suave zumbido de los neumáticos sobre la nieve, pero dentro de mí, algo se fracturó en ese momento, algo viejo y cansado y estirado demasiado delgado durante demasiado tiempo. Mis manos no temblaron, mi pecho no ardió, simplemente sonreí, una sonrisa pequeña y tranquila, porque Jason, el hombre que una vez lloró conmigo, tomando cervezas cuando perdió su trabajo, debía haber olvidado quién había estado pagando silenciosamente sus servicios públicos durante los últimos 8 meses. Laura debía haber olvidado quién había cofirmado el préstamo que les permitió refinanciar su casa a una mejor tasa. Y ambos debían haber pensado que yo simplemente iba a seguir haciéndolo para siempre sin límites, sin respeto propio. Estaban equivocados. Me detuve en el estacionamiento de una gasolinera, aparqué y saqué mi laptop. Ni siquiera necesité pensarlo 2 veces. Inicié sesión en cada cuenta que administraba, su electricidad, gas, internet, incluso esa lujosa suscripción familiar de Spotify Premium que había estado cubriendo
descubriendo. Una por una, eliminé mis métodos de pago, cancelé el pago automático, incluso revoqué el acceso a la cuenta Amazon Prime que tontamente había compartido. Luego abrí el panel del préstamo y comencé el proceso para eliminarme legalmente. Como confirmante, lo que no sería fácil, pero estaba en marcha ahora, una marea que no se detendría. Y luego esperé. Para cuando llegué al estacionamiento de mi apartamento, mi teléfono tenía 14 llamadas perdidas. Las ignoré, tomé una ducha larga, calenté algo de comida china sobrante y por primera vez en años vi una película en Nochebuena sin fingir reírme de los chistes de otra persona ni forzar una sonrisa a través de dientes apretados. Me sentía vacío, pero también tranquilo, como si mi columna vertebral hubiera vuelto a crecer sin que me diera cuenta. Alrededor de la medianoche, las llamadas se intensificaron. 31, 38, 44. A las 2:00 am eran más de 50. A las 3:17 am apareció un mensaje, esta vez de Laura. Solo 3 palabras. Necesitamos hablar. Pero no lo abrí. Todavía no, porque por una vez no estaba corriendo para arreglar lo que ellos rompieron. No estaba saltando para proteger a las mismas personas que habían hecho de su tradición humillarme y aislarme bajo la bandera de la familia. En lugar de eso, me senté al borde de mi cama, con el teléfono en la mano, pensando en cada momento silencioso a lo largo de los años cuando había pasado algo por alto. Cuando había excusado un golpe como una broma, cuando me había culpado a mí mismo por ser demasiado sensible después de escuchar susurros de que no era lo suficientemente exitoso, no era lo suficientemente masculino, no era necesario. Resulta que tenían razón en una cosa, no era necesario. Y ahora iba a mostrarles cuánto me habían dado por sentado, pero lo mejor era que no tenían ni idea de cuán profundo había sido mi apoyo o cuánto más seguía controlando yo. Así que abrí su mensaje. Necesitamos hablar. Sin disculpa, sin explicación, solo una exigencia, como si yo le debiera tiempo o atención o acceso. No respondí, no por rencor, sino porque genuinamente no sabía qué diría que no saliera como un grito. Necesitaba espacio, distancia, pero incluso mientras dejaba mi teléfono y trataba de cerrar los ojos, seguían llegando más mensajes. Uno de mamá, uno de papá, incluso uno vago de mi primo Dylan, que nunca envía mensajes a menos que sea un cumpleaños o una foto grupal. Todos ellos giraban en torno al mismo tono, preocupación vaga, pánico leve, ni un solo gramo de responsabilidad. Cariño, Laura dijo que te fuiste temprano. ¿Todo bien? ¿Puedes llamarme cuando tengas un momento? No estoy seguro de qué está pasando, pero creo que el teléfono de Jason fue hackeado. Kyle, solo llámala, es Navidad. Nunca se trataba de mí, nunca de lo que yo sentía. Solo arréglalo. Arregla las apariencias. Finge que todo está bien. Ese había sido mi papel desde que tenía 16 años. El pacificador, el arreglador, el que entendía por qué todos los demás podían ser crueles. Me recosté en mi cama, mirando al techo, recordando todas las navidades anteriores. Vinelove, ves que conduje 8 horas en una tormenta de nieve porque Laura insistió en que no podía llegar a la casa de nuestros padres por su cuenta. La vez que gasté 2 meses de alquiler en un regalo para mi sobrino porque estaba obsesionado con un videojuego específico. La vez que llegué a casa y encontré que habían comenzado la cena sin mí porque pensamos que llegarías tarde. Siempre había una excusa, siempre había una razón por la que mi sentimiento de exclusión era solo un malentendido. Y ahora esto, la exclusión final, la confirmación de lo que siempre había sospechado, pero nunca había querido admitir, que para ellos yo era prescindible, un accesorio conveniente, no parte del núcleo. A las 6:41 am llegó el primer mensaje de voz real. Era Jason. Kyle, hombre, mira, ese mensaje no era para ti. Era una broma, ¿de acuerdo? Solo entre Laura y yo. Ya sabes, te queremos. Vamos. Y no sé qué está pasando con las facturas, pero la compañía de gas dice que el pago automático no se realizó y la madre de Laura está aquí y los niños tienen frío. Hombre, ¿puedes devolverme la llamada? No lo hice. Me quedé allí y escuché de nuevo. Ya sabes, te queremos. Eso es lo que dice la gente cuando aman los beneficios, no a la persona. Aún así, no me sentía triunfante. Todavía no. No era satisfactorio. No realmente. Se sentía como estar al borde de algo. No un precipicio, sino una elección. Podía volver al ciclo, ser amable, aceptar las medias disculpas y las mentiras diluidas, o podía quemar el guión y finalmente dejar de fingir. Opté por lo segundo. Respiré profundamente, preparé un poco de café y abrí una hoja de cálculo. Era hora de documentar exactamente cuánto había contribuido. No por mezquindad, por claridad. Necesitaba verlo todo expuesto. La cofirma de la hipoteca, los servicios públicos, las compras, las tarjetas de regalo de Uber Eats, cuando solo necesitaban un poco de ayuda esa semana, la visita de emergencia al veterinario que cubrí cuando su perro se enfermó, los útiles escolares que compré para su hijo mayor, el depósito para el campamento de verano que pagué y por el que nunca recibí un agradecimiento. Para cuando terminé, el total era poco más de $18,000 en los últimos 24 meses. $18,000. Pagados silenciosamente, justificados silenciosamente. Una sangría lenta que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba ocurriendo porque siempre venía con un "eres el único que entiende", o un "te pagaremos cuando llegue el bono de Jason", o un "es solo por esta vez, lo prometemos", cargado de culpa. Fue entonces cuando llegó la verdadera ira, no la caliente y gritona, sino la fría y clara que afila tus pensamientos en decisiones. A las 8:12 am, finalmente le envié un mensaje a Laura. 3 palabras. Pierde mi número. Sin rabia, sin ensayo. Solo el final de la
la correa. Ella respondió al instante. ¿Espera? ¿Qué? Llama. No seas dramático. Fue un malentendido. Ya sabes cómo bromea Jason. Luego, un segundo después, no puedes estar seriamente enfadado por esto. Es Navidad. Casi me reí. Esa era la cuestión. Ya no estaba enfadado. Estaba harto. No respondí. En cambio, llamé al administrador del préstamo. Expliqué la situación. Pedí el formulario de liberación del cofirmante. La mujer al teléfono fue amable, servicial, incluso empática. Me dijo que una vez que presentara pruebas de que tenían ingresos constantes y realizaban pagos durante cierto periodo, podría iniciar la solicitud para eliminarme. Sería un proceso, pero era factible y estaba sucediendo. A las 10:30 am, había revocado todos los puntos de acceso, servicios de streaming, correos electrónicos de respaldo, cuentas conjuntas, incluso el DoorDash en el que estúpidamente había dejado mi sesión iniciada en sus dispositivos. Luego inicié sesión en mi correo electrónico y les reenvié una hoja de cálculo, sin nota, sin comentarios, solo números crudos, cada dólar, cada fecha, cada recibo. Etiqueté el documento dependencia financiera para sus registros y luego los bloqueé a todos ellos. Teléfono, correo electrónico, redes sociales, incluso a mi mamá y papá, que sabía que eventualmente tomarían el lado de Laura como siempre hacían cuando las cosas se volvían incómodas. Necesitaba paz, necesitaba distancia y sobre todo, necesitaba dejar de ser el felpudo emocional y financiero de la familia. Pero no me detuve ahí porque lo que todavía no sabían, lo que ninguno de ellos recordaba, era que la casa en la que vivían, esa de la que Jason presumía haber refinanciado, no estaba a su nombre, tampoco estaba a nombre de Laura, estaba a mi nombre. Había comprado silenciosamente el resto de la antigua hipoteca de nuestros padres hacía 3 años, después de que papá perdiera su pensión y entrara en pánico. Mantuve la escritura bajo un fideicomiso por razones fiscales y, seamos honestos, para evitar que las cosas se desmoronaran. Pero a Jason y Laura no les importó leer la letra pequeña cuando firmaron el papeleo. Todo lo que sabían era que el pago mensual se redujo, la casa no fue embargada, y el tío Kyle fue tan servicial. Ahora había terminado de ser servicial y estaba listo para recordarles exactamente bajo qué techo estaban parados. Pero primero iba a esperar el tiempo suficiente para que las consecuencias se asentaran, para que las llamadas pasaran de frenéticas a desesperadas. Esperé, no por crueldad, sino porque los conocía. Conocía sus ritmos, sus patrones, la forma en que convertían el caos en lástima y la lástima en palanca. Sabía que si actuaba demasiado rápido, todo sería sobre mí siendo rencoroso o guardando rencor. Pero si le daba tiempo, justo lo suficiente para que el calor se convirtiera en desesperación, para que los pagos perdidos se acumularan, para que la charla familiar pasara de confusa a preocupada, la verdad se revelaría. Y cuando lo hiciera, nadie podría acusarme de actuar por impulso. Lo verían por lo que era, consecuencia. El 27 de diciembre cayó la primera ficha del dominó. Estaba en mi sofá, todavía de vacaciones, a mitad de un documental que en realidad no estaba viendo, cuando llegó un mensaje. Una amiga mía de la secundaria, Ashley, había publicado en su historia una grabación de pantalla. Mi hermana en 1900. Vivo en Facebook. Subí el volumen. Hemos tenido una Navidad tan difícil, decía Laura, sentada en su sofá, llorando falsamente de esa manera que solo hace la gente que practica frente al espejo. Los niños no entienden por qué el Wi-Fi no funciona. Jason ha estado en espera con la compañía eléctrica durante 2 horas. Es mucho, ¿sabes? Y se supone que la familia debe estar ahí cuando los tiempos son difíciles. Pero no todos tienen eso. En los comentarios, corazones, oraciones, simpatía. Tomé un sorbo de mi café. Ni una sola vez mencionó mi nombre. Ni una sola vez admitió lo que habían dicho o hecho. Era puro teatro. Todas vibras, sin responsabilidad. Y estaba funcionando. La gente estaba ofreciendo enviar tarjetas de regalo, donaciones por Venmo. Alguien incluso pidió su lista de deseos de Amazon. No dije nada, pero guardé el clip. Mientras reproducía el video una y otra vez, noté los pequeños detalles. Cómo su voz temblaba en los momentos correctos. Cómo sus ojos se desviaban hacia la cámara para verificar si estaba teniendo el efecto deseado. Cómo incluso puso una foto de familia estratégicamente en el fondo, una en la que yo había sido recortado. Esa noche, me serví un whisky y me senté junto a la ventana, observando la nieve caer suavemente sobre la ciudad. Me pregunté qué más podían estar diciendo sobre mí a mis espaldas, qué narrativa estaban construyendo para justificar su comportamiento. Era extrañamente liberador no importarme. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de defender mi lugar en su historia. Podían contarla como quisieran. Yo estaba escribiendo una nueva para mí mismo. El 29 de diciembre, Jason me llamó desde un número desconocido. No contesté. 5 minutos después, dejó un mensaje de voz. Kyle, escucha, no sé qué estás haciendo o qué crees que estás demostrando, pero esto se está saliendo de control. La compañía hipotecaria llamó. Dijeron que no pueden hablar directamente conmigo, que sigues siendo el propietario registrado. Pensé que firmamos todo hace 3 años. Hombre, dijiste que estaba resuelto. Pausa. No puedes simplemente ignorarnos. Estás dejando a tus sobrinas en la oscuridad en medio del invierno. Sé un adulto y devuélveme la llamada. El derecho prácticamente resumaba de su voz. Fue entonces cuando supe que no solo asumían que nunca desconectaría el enchufe. Genuinamente creían que me debían mi silencio, mi dinero y mi nombre. Que después de todo, yo era el equivocado por ya no financiar sus vidas. Esa noche, inicié sesión en el portal de fideicomiso de la propiedad y revisé la cláusula
cláusula de -100 arrendamiento que había redactado pero nunca utilizado. Una cláusula que permitía la transferencia o remoción de inquilinos con un aviso de 30 días en caso de incumplimiento del acuerdo verbal o abuso de la ocupación. Había documentado todo, los correos electrónicos, los acuerdos, incluso el mensaje de Laura pidiéndome que no les dijera a los demás que estaba ayudando con las facturas porque no quería que pensaran que Jason no podía proveer. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato, con el cursor flotando sobre el botón presentar. Parte de mí se preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. Esta era la casa familiar, después de todo, donde habíamos crecido, donde se habían formado los pocos recuerdos felices que tenía. ¿Estaba dispuesto a arrancar eso de sus vidas? Pero entonces recordé la mirada en el rostro de Laura cuando cerró la puerta, la risa desdeñosa, los años de pequeñas humillaciones, la forma en que habían estado utilizando mi generosidad para financiar un estilo de vida que nunca podrían permitirse por su cuenta, mientras simultáneamente me trataban como si yo fuera el que necesitaba su aceptación. Con un solo clic, el proceso estaba en marcha. El aviso de desalojo se generaría automáticamente, se enviaría por correo certificado y comenzaría la cuenta regresiva oficial. 30 días. 30 días para que recogieran sus vidas y encontraran un nuevo lugar para llamar hogar. Tenía recibos, literales y emocionales, pero todavía no había tirado de la palanca final. No estaba buscando destruirlos, no estaba interesado en la venganza por la venganza. Solo quería sacarlos de mi vida de manera limpia, clara, sin dejar espacio para el regreso. Ese momento llegó el 2 de enero. Estaba comiendo cuando recibí un golpe en la puerta de mi apartamento. Abrí sorprendido. Era mamá. Parecía exhausta, ojos hinchados, mejillas rojas. Estaba sosteniendo una bolsa de papel llena de algo que asumí que era culpa. ¿Puedo entrar? No respondí de inmediato. Luego me hice a un lado. Ella se sentó lentamente, como alguien que se prepara para dar un discurso que no ha ensayado. Yo permanecí de pie. No lo sabía, comenzó. No, sabía que te estaban tratando así. No sabía que estabas pagando todo eso. No dije nada. Dijeron que habías reaccionado de manera exagerada, que solo te habías sentido herido y estabas actuando por despecho. Levanté una ceja. ¿Y tú les creíste? Ella miró hacia abajo. Hubo un largo silencio. Luego añadió, tu padre y yo hemos estado hablando. Lo sentimos, de verdad, y entendemos si necesitas espacio. Quería creerle. Realmente quería. Pero entonces sacó de la bolsa un pequeño montón de sobres, cartas, dibujos de los niños, una tarjeta hecha a mano, por Laura escrita con bolígrafo de purpurina como si fuera 2005. Te extrañamos. Por favor, vuelve. Están sufriendo, Kyle. Suspiré. Estoy seguro de que lo están, pero no sufrían cuando se rieron en mi cara. No sufrían cuando Jason me llamó perdedor. Ella se estremeció. Tú la criaste, mamá, pero yo estoy cansado de criarlos a ellos. No intentó argumentar, solo asintió lentamente y se puso de pie. Al salir, se detuvo en la puerta. Sabes que perderán la casa, asentí. Tal vez eso es lo que necesitan para crecer. Y entonces se fue. Observé por la ventana cómo caminaba lentamente hacia su coche, encorvada de una manera que no había notado antes. Por un momento sentí una punzada de culpa. Ella no había formado parte de esto directamente, pero tampoco había intervenido nunca. Durante años, había mirado hacia otro lado mientras Laura y Jason me trataban como un cajero automático con patas. Se había dicho a sí misma que era solo cómo son las cosas, en lugar de reconocer la dinámica tóxica que se había formado. Mientras la veía alejarse conduciendo, me pregunté si ella también estaba revaluando su papel en todo esto. Si tal vez, solo tal vez, esta ruptura podría eventualmente conducir a algo más saludable para todos nosotros. Esa noche comencé el papeleo del desalojo, no en un arrebato de venganza, no con alegría o rencor, solo con la mano tranquila de alguien que había llevado a una familia en su espalda el tiempo suficiente. Les di los 30 días completos, lo presenté legalmente e incluso renuncié a cualquier pago atrasado. No estaba tratando de dejarlos sin hogar, solo libres, y tal vez liberarme a mí también. Pero la mañana después de que recibieron el aviso, fue cuando todo cambió. Fue cuando Jason apareció en mi puerta, con los ojos rojos, silencioso. Y no estaba solo. Jason estaba en mi umbral como un hombre que finalmente se había dado cuenta de que la casa estaba en llamas, y él había estado sosteniendo el fósforo todo el tiempo. Detrás de él, solo unos pasos atrás, estaba Laura, sin maquillaje, sin sonrisa falsa, sin tarjeta de disculpa cubierta de purpurina, solo silencio, sus brazos cruzados, mandíbula tensa como si estuviera tragándose cada palabra que quería gritar, pero sabía que era mejor no hacerlo. Por un momento, ninguno de nosotros dijo nada. Luego Jason exhaló lentamente. No venimos a pelear, dijo, lo juro. Levanté una ceja, pero no me moví del umbral. Miró por encima de su hombro a Laura, quien evitaba mis ojos, luego de nuevo a mí. Solo necesitamos hablar. Me hice a un lado sin decir palabra, más por curiosidad que por amabilidad. Entraron como invitados a su propio funeral, pasos lentos y pesados. Miraban alrededor de mi apartamento como si no pudieran creer que vivía en un espacio que no giraba en torno a ellos. Mi piso no era grande ni lujoso, pero era mío. Las paredes estaban decoradas con arte que había coleccionado a lo largo de los años, fotografías de lugares a los que había viajado solo. No había fotos familiares, no había recuerdos compartidos. Era un espacio que había construido para mí, no para satisfacer las expectativas de nadie más. Dejé que el silencio se extendiera. Quería que lo sintieran. Todo. El peso de sus elecciones. Las consecuencias finalmente alcanzándolos. Recibimos el aviso, dijo Jason finalmente, sentándose al borde de mi sofá como si pudiera desaparecer debajo de él. Y solo no nos dimos cuenta de cuán mal habíamos actuado.
Asentí una vez, lo suficiente para decir continúa. Pensé, se interrumpió, luego intentó de nuevo. Pensé que siempre estarías ahí. Supongo que di eso por sentado. No lo supusiste, dije. Lo sabías y contabas con ello. Laura finalmente levantó la mirada. Su voz estaba tensa. Nunca quisimos alejarte. Incliné la cabeza. Eso es irónico viniendo de la persona que literalmente me cerró la puerta en la cara. Ella se estremeció. Pensé que te reirías como siempre lo haces. Eres el fuerte, Kyle. Casi me reí de eso. ¿Fuerte? No, solo estaba cansado. Cansado de tragarme todo, de ser la persona más grande, de ser el fantasma de la familia, solo visible cuando alguien necesitaba dinero, un viaje, un rescate. Jason se inclinó hacia adelante. Mira, hombre, me equivoqué con el mensaje. Fue cruel y no puedo retirarlo, pero necesito que sepas. Necesito decirlo en voz alta. Lo siento. Encontró mis ojos por una vez. No estaba tratando de encantar o bromear o manipular. Parecía quebrado, y no porque le importara yo, sino porque el andamiaje de su vida, ese que pensaba que yo sostendría para siempre, finalmente se había derrumbado. Laura sacó de su bolso un sobre arrugado, mi letra, el que había enviado con la hoja de cálculo. Revisamos todo. No me di cuenta de cuánto habías hecho. Ni siquiera recuerdo la mitad de esos pagos. Y no quería recordar porque era más fácil creer que simplemente estabas bien. No respondí. No había mucho que decir. Habían sabido. En el fondo habían sabido, pero habían elegido la conveniencia sobre la conciencia. Durante años. Hablamos con los niños, dijo Laura, su voz temblando ligeramente. Les dijimos que tal vez tengamos que mudarnos. Quizás con mis padres. Jason está tomando turnos extra. Solicité un segundo trabajo y... Pausó. Y vamos a resolverlo, dijo. Jason asintió. Tenías razón al desconectar todo. No te apreciamos. Te usamos y no estamos aquí para rogarte que deshagas nada. Solo queríamos decirlo. Se levantaron. Los observé dirigirse a la puerta, y justo antes de que salieran, Laura se volvió. Espero que encuentres paz, Kyle. Te la mereces. Y luego se fueron. Me quedé solo en mi apartamento, dejando que sus palabras se asentaran, permitiendo que la tensión abandonara mis hombros con cada respiración. Ese fue el cierre que no esperaba. No súplicas o negación, sino una tranquila aceptación. Quizás realmente iban a cambiar. Quizás no, pero por una vez no importaba porque su futuro ya no era mi carga. Los siguientes 30 días pasaron sin incidentes, sin rabietas, sin amenazas legales, sin emergencias repentinas para retrasar lo inevitable. Jason me envió un correo electrónico una vez para confirmar una fecha para mudarse, y respondí con el reconocimiento formal. Eso fue todo. Durante esas semanas me encontré procesando una mezcla confusa de emociones. A veces, cuando pasaba frente a tiendas de juguetes o veía a un padre con sus hijos, pensaba en mis sobrinas y sentía una punzada de culpa, no por mis acciones, sino por la relación que ahora habían perdido. Otras veces, recordaba la risa despectiva de Laura, el mensaje de texto de Jason, y sabía que había tomado la decisión correcta. También comencé a hacer cosas solo para mí mismo. Me inscribí en una clase de fotografía que siempre había querido tomar. Reorganicé mi apartamento, deshaciendo espacios que habían permanecido intactos durante años porque estaba demasiado ocupado resolviendo las crisis de los demás. Incluso hice planes para un viaje de senderismo en primavera, algo que Laura siempre había ridiculizado como típico de soltero. Con cada pequeña decisión centrada en mis propias necesidades, sentía como si estuviera redescubriendo partes de mí mismo que habían sido silenciadas durante años. Era como despertar de un largo sueño, reconociendo gradualmente mi propio reflejo después de años de verme solo a través de los ojos de los demás. El 31 de enero recibí una confirmación final del administrador de la propiedad de que la casa había sido desocupada, las llaves devueltas y los servicios públicos completamente transferidos fuera de mi nombre. Miré el correo electrónico durante mucho tiempo. Se sentía irreal. 3 años de sacrificio silencioso, $18,000, innumerables cenas soportadas, cumpleaños ignorados, cumplidos a medias e humillaciones silenciosas. Y ahora se había terminado. No se lo dije a nadie, no publiqué al respecto, no hice una fiesta. Simplemente cerré mi laptop, me serví un trago y dejé que la quietud me envolviera. Ese fin de semana hice un corto viaje a la costa solo, sin itinerario, sin culpa. Caminé por la arena, dejé que el viento entumeciera mi rostro y me senté, junto a los acantilados con un diario que no había tocado en años. Escribí una cosa: puedes dejar de intentar ganar el amor que debería haber sido dado libremente. Esa línea golpeó más fuerte de lo que esperaba. Era como si hubiera articulado algo fundamental sobre mi vida entera. Durante años había estado tratando de demostrar mi valía a través de sacrificios constantes. Había confundido dar con amor, cuando en realidad el verdadero amor nunca debería venir con una factura adjunta. Mientras estaba sentado allí, mirando el inmenso océano, caí en cuenta de cuánto tiempo había gastado persiguiendo aprobación. Desde que era niño, había sido el mediador, el que arreglaba todo, el que se hacía pequeño para que otros pudieran sentirse grandes. La respuesta de Laura frente a su puerta no había sido una aberración. Había sido la culminación de un patrón establecido mucho tiempo atrás. Al regresar a mi apartamento después del viaje, comencé a revisar más profundamente mi vida, no solo mis relaciones familiares, sino mis amistades, mis relaciones románticas, incluso mi carrera. Me di cuenta de que había un patrón. Siempre ponía las necesidades de los demás primero, esperando que eventualmente me correspondieran. Empecé a establecer límites en todas las áreas de mi vida. Decía no más frecuentemente. Me permitía tener opiniones que no complacían a todos. Y lo más sorprendente, descubrí que las personas que realmente me valoraban respetaban estos nuevos límites. Las que solo me habían estado utilizando comenzaron a desaparecer de mi vida con una facilidad asombrosa. Conocí a nuevas personas también.
bien. Me uní a un grupo de lectura local, donde nadie conocía mi historia familiar o tenía expectativas preestablecidas sobre quién era yo. Allí me convertí en Kyle, el tipo al que le gusta la ciencia ficción y siempre trae buenos bocadillos. No Kyle, el eterno solucionador de problemas, el banco viviente, el que nunca dice que no. La transición no fue perfecta. Había noches en que me despertaba con la ansiedad persistente de que había decepcionado a alguien. Mañanas en que revisaba instintivamente mi teléfono, esperando una lista de nuevas crisis que resolver. A veces incluso sentía un vacío extraño, como si mi propósito hubiera sido arrebatado. Pero con cada día que pasaba, ese vacío comenzaba a llenarse con algo mucho más valioso: autoestima genuina. 3 meses después, recibí una tarjeta por correo, sin dirección de remitente. Dentro había una foto de mis sobrinas sosteniendo un cartel. Gracias, tío Kyle, te extrañamos. Había una nota con la letra de Laura debajo. Estamos bien, no perfectos, pero bien. Gracias por obligarnos a crecer. Con amor siempre, incluso si es desde la distancia. No lloré, pero sonreí. A veces el cierre no viene de la confrontación. A veces viene de alejarse y saber que ya no tienes que cargar con el peso. Coloqué la tarjeta en un cajón y volví a mi vida. Mi nueva vida, una con líneas claras, una donde mi valor no estaba vinculado a mi billetera o a mi disposición para soportar, y nunca más conduje 4 horas para Navidad. Ese año me quedé en casa y estaba exactamente donde necesitaba estar. Los meses siguientes trajeron más cambios. Fue como si al cortar esa relación tóxica, hubiera liberado energía y espacio para cosas que realmente importaban. Comencé a explorar pasiones olvidadas hacía mucho tiempo: la escritura, la fotografía, incluso empecé a tocar la guitarra de nuevo, algo que había abandonado porque Laura siempre se burlaba de mi fase de rockero. En julio, recibí una oferta de trabajo en otra ciudad. Era una oportunidad que antes habría rechazado automáticamente. Después de todo, ¿quién cuidaría de todo si me mudaba? Pero esta vez, la decisión fue sorprendentemente fácil. Acepté el puesto, empaqué mis pertenencias y me mudé a 4 estados de distancia. Mi nuevo apartamento era un espacio luminoso, con ventanas grandes que daban a un parque. Lo decoré exactamente como quería. Una mezcla ecléctica de arte moderno, muebles vintage y plantas en cada esquina. No había ni una sola cosa en ese espacio que no hubiera elegido conscientemente para mí mismo. A veces, recibía mensajes de texto y correos electrónicos esporádicos de Laura, actualizaciones breves sobre las niñas, una foto ocasional, pero nunca peticiones ni expectativas. Respondía cuando sentía que quería hacerlo, no por obligación. Era una dinámica completamente nueva. Nos relacionábamos como adultos distantes pero respetuosos, no como una extensión financiera y emocional del otro. En noviembre, mientras me preparaba para mi primera Navidad en mi nueva ciudad, recibí un paquete sorpresa. Era un libro de fotos, cuidadosamente compilado, con imágenes de mis sobrinas a lo largo del año. La nota adjunta era simple: para que no te pierdas los momentos importantes, sin presión para responder o visitarnos, solo queríamos que los tuvieras. Pasé la tarde hojeando las páginas, observando cómo habían crecido, las sonrisas genuinas, los momentos cotidianos capturados. Con honestidad, no había montajes elaborados ni intentos de manipulación emocional, solo una ofrenda sencilla. Esto es lo que está sucediendo en nuestras vidas, por si te interesa. Esa noche, envié un breve mensaje de agradecimiento. Nada efusivo, nada que sugiriera que estaba listo para volver a la antigua dinámica, solo un reconocimiento sincero del gesto. Laura respondió con un simple "de nada", sin expectativas adjuntas. Cuando llegó diciembre, varios amigos me invitaron a sus celebraciones navideñas. Elegí pasar la víspera de Navidad con mi vecino, del piso de arriba, un profesor de literatura jubilado que organizaba una pequeña reunión para huérfanos de las fiestas, como él nos llamaba cariñosamente, personas sin familia cercana o que no podían viajar a casa por diversas razones. Fue una noche tranquila, llena de buena comida, conversación estimulante y ninguna de las tensiones subyacentes que habían caracterizado mis navidades anteriores. No tuve que fingir entusiasmo ni tragar insultos disfrazados de bromas. No tuve que calcular mentalmente cuánto estaba gastando en regalos para personas que apenas reconocían mi existencia. Al final de la noche, mientras caminaba de regreso a mi apartamento bajo una ligera nevada, me di cuenta de que por primera vez en años me sentía genuinamente feliz durante las fiestas. No era una felicidad ruidosa y llamativa, sino una tranquilidad profunda, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. El año siguiente trajo más crecimiento. Me uní a un grupo comunitario. Comencé a salir con alguien que me valoraba por quien era, no por lo que podía proporcionar. Incluso volví a la universidad para tomar algunas clases que siempre me habían interesado pero nunca había priorizado. También comencé a ver a un terapeuta, no porque estuviera en crisis, sino porque quería entender mejor los patrones que me habían llevado a ese lugar de codependencia con mi familia. Con su ayuda, exploré mi infancia, las dinámicas familiares que habían formado mis creencias sobre el amor y el valor personal, y cómo podía continuar construyendo una vida que reflejara mis verdaderos deseos y necesidades. Aprendí que mi tendencia a sobrecompensar, a tratar de comprar
comprar afecto a través de generosidad excesiva tenía raíces profundas en mis primeras experiencias. Como el hijo del medio, a menudo había sentido que tenía que trabajar más duro para ser visto. Mi terapeuta me ayudó a ver que estas adaptaciones de la infancia ya no servían a mi yo adulto. Durante una sesión particularmente reveladora, mi terapeuta me preguntó, si pudieras decirle algo al Kyle de hace un año, ¿qué sería? Me quedé reflexionando por un momento antes de responder. Le diría que el amor real no duele así, dije finalmente, que merece personas en su vida que lo vean realmente, no solo lo que puede hacer por ellos, y que está bien priorizar su propio bienestar, incluso si eso significa alejarse de quienes llama familia. Con el tiempo, comencé a considerar la posibilidad de reconectarme con mi familia, pero en mis propios términos, no desde un lugar de necesidad o hábito, sino desde una posición de fuerza y claridad. Les envié un email detallando lo que necesitaría para considerar reanudar algún tipo de relación, reconocimiento genuino del pasado, respeto por mis límites y ninguna expectativa de apoyo financiero. Las respuestas fueron reveladoras. Mi madre respondió con una disculpa sincera y un deseo de construir una nueva relación basada en el respeto mutuo. Mi padre nunca contestó directamente, pero comenzó a enviarme correos electrónicos ocasionales sobre temas neutros. Un artículo interesante que había leído, una actualización sobre su jardín, pequeños puentes tentativos que no exigían nada. Laura envió una respuesta larga y reflexiva. Admitía que durante años había aprovechado mi generosidad y me había tratado como un recurso en lugar de como un hermano. Describió cómo la pérdida de mi apoyo financiero los había obligado a enfrentar realidades que habían estado evitando. Jason tuvo que encontrar un trabajo mejor pagado, ella tuvo que volver a trabajar a tiempo completo y juntos tuvieron que aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Fue lo más difícil que hemos pasado, escribió, pero también lo más necesario. Te odié durante meses, Kyle. Realmente lo hice, pero ahora entiendo que no nos estabas castigando. Nos estabas liberando de una dependencia que nos estaba impidiendo crecer. Esas palabras resonaron profundamente, no porque necesitara su validación, sino porque confirmaban lo que yo ya sabía. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar de rescatarlos. En mayo, casi un año y medio después de ese fatídico día de Navidad, acepté una invitación para visitar a mis sobrinas durante un fin de semana. Establecí términos claros. Me quedaría en un hotel, no en su casa. Pasaríamos tiempo juntos durante el día, pero tendría mis propias noches. Y si en algún momento sentía que las viejas dinámicas estaban resurgiendo, me reservaba el derecho de irme. Para mi sorpresa, fue un fin de semana agradable. Laura y Jason vivían ahora en un apartamento modesto pero acogedor. Las niñas estaban emocionadas de verme y me bombardearon con historias sobre la escuela, sus amigos y sus nuevas aficiones. Lo más sorprendente fue ver cómo Laura y Jason interactuaban conmigo, con un respeto cauteloso que nunca antes había experimentado. No hubo menciones de problemas financieros, no hubo indirectas sobre cosas que necesitaban o facturas que no podían pagar. Simplemente pasamos tiempo juntos como adultos que compartían historia y sangre, pero que ya no estaban enredados en dinámicas tóxicas. La noche antes de marcharme, Laura me invitó a tomar un café después de que las niñas se fueron a dormir. Nos sentamos en su pequeño balcón, mirando las estrellas, con una comodidad tentativa entre nosotros. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo después de un largo silencio. Por primera vez en mi vida adulta, me siento orgullosa de mí misma. No porque alguien más esté arreglando mis problemas, sino porque estoy enfrentándolos yo misma. Nunca tuve eso antes. Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. Yo tampoco, respondí. Siempre estaba tan ocupado siendo lo que todos necesitaban que nunca averigüé quién era yo realmente o qué necesitaba. Ella me miró entonces. Realmente me miró. Tal vez por primera vez en años. Lo siento, Kyle, por todo. Espero que algún día realmente puedas perdonarme. Consideré sus palabras cuidadosamente antes de responder. No se trata de perdonar o no perdonar, dije finalmente. Se trata de seguir adelante y construir algo diferente. Y creo que estamos haciéndolo. Cuando regresé a mi hogar después de ese viaje, sentí una sensación de cierre que no había esperado encontrar. No era un final feliz perfecto como en las películas, con abrazos tearosos y promesas de que todo sería como antes. Era algo más matizado, más real. La comprensión de que las relaciones pueden transformarse, de que las personas pueden crecer separadas y tal vez, con el tiempo, encontrar nuevas formas de conectarse. En Navidad de ese año, decidí hacer algo completamente diferente. Organicé un viaje a un pequeño pueblo costero, donde me alojé en una cabaña con vista al océano. Pasé la mañana de Navidad caminando por la playa, reflexionando sobre la increíble distancia que había recorrido, no geográficamente, sino emocionalmente. Recibí algunos mensajes y llamadas ese día. Mi madre llamó para desearme felices fiestas. Laura envió una foto de las niñas abriendo regalos. Un amigo cercano me invitó a cenar más tarde. Respondí a cada uno a mi propio ritmo, sin prisa, sin obligación. Mientras observaba el sol ponerse sobre el agua esa tarde, sentí una profunda gratitud, no por los regalos o las celebraciones tradicionales, sino por la libertad que había encontrado, la libertad de definir el amor en mis propios términos, la libertad de crear una vida que me nutriera en lugar de agotarme, la libertad de estar exactamente donde necesitaba estar. Nunca volvería a conducir desesperadamente 4 horas en Nochebuena, cargado de regalos y esperanzas no correspondidas. En cambio, había encontrado mi propio camino hacia la paz, uno que no dependía de la validación de otros o de mantener fachadas familiares. Y en ese camino, había descubierto que el mejor regalo que podía darme a mí mismo era la voluntad
voluntad de valorar mi propio bienestar, tanto como siempre había valorado el de los demás. Mientras el sol desaparecía bajo el horizonte, saqué mi teléfono y tomé una foto del momento, no para compartirla, no para probar nada a nadie, sino como un recordatorio para mí mismo. Así es como se siente la libertad, así es como se siente estar en casa dentro de uno mismo. Y con ese pensamiento, entré en la cabaña cálida e iluminada, cerré la puerta detrás de mí y me sumergí en la tranquila certeza de que, finalmente, estaba exactamente donde pertenecía. Mucho había cambiado en los 2 años desde aquella fatídica Navidad. Había pasado de ser el soporte emocional y financiero de una familia disfuncional a ser un individuo completo con sus propias necesidades, deseos y límites. La transformación no había sido fácil ni lineal. Hubo días de dudas, noches de soledad, momentos en que casi volvía a los viejos patrones por la comodidad de lo familiar. Pero cada pequeña decisión tomada desde el respeto propio me había llevado a este momento. Un momento en que ya no me definía por lo que hacía por los demás, sino por quién elegía ser para mí mismo. En mi nueva vida, había aprendido a disfrutar de la soledad sin sentirme solo. Había descubierto el placer de tomar decisiones basadas únicamente en mis propios deseos, sin calcular constantemente cómo afectarían a otros o qué sacrificios implicarían. Había encontrado amistades genuinas basadas en la reciprocidad y el respeto mutuo, no en la dinámica de rescatador-rescatado que había dominado tantas de mis relaciones anteriores. Y lo más sorprendente de todo, había aprendido que el verdadero amor, ya sea familiar, romántico o de amistad, no requiere autoanulación. No exige que te hagas más pequeño para que otros puedan brillar. El verdadero amor te ve completamente y celebra tu totalidad. La noche antes de regresar a casa después de mis vacaciones navideñas, recibí un correo electrónico inesperado de Jason. Era breve pero significativo. Kyle, solo quería que supieras que las niñas preguntaron por Tihoy. Les mostramos en un mapa dónde estabas y les contamos sobre tu aventura en la playa. Sofía dijo que sonaba muy tú. Creo que tiene razón. Espero que estés encontrando lo que buscas allí. Feliz Navidad. No era una disculpa más ni un intento de manipulación. Era simplemente un reconocimiento. Me veían ahora, no como un recurso o una solución, sino como una persona con su propio camino. Respondí con una foto del amanecer que había tomado esa mañana, junto con un breve mensaje, encontrando mi propio tipo de alegría, abrazos a las niñas, y así, mientras empacaba para volver a casa, reflexioné sobre el increíble viaje que había emprendido. Un viaje que había comenzado con una puerta cerrándose en mi cara y un mensaje de texto cruel, pero que me había llevado a la apertura de innumerables nuevas puertas dentro de mí mismo. Ya no era el Kyle que conducía ansiosamente 4 horas en Nochebuena, desesperado por la validación familiar. Era simplemente Kyle, un hombre que había aprendido el valor de decir no cuando era necesario y sí cuando era auténtico. Un hombre que entendía que el amor verdadero nunca debería costar tu dignidad. Y mientras el avión despegaba, llevándome de regreso a la vida que había construido cuidadosamente para mí mismo, me di cuenta de que la mejor parte de todo, esto era la libertad de decidir quién quería ser, con quién quería pasar mi tiempo y cómo quería que me trataran. La familia, descubrí, no era simplemente una cuestión de sangre o apellidos, era una elección, una comunidad que construyes a tu alrededor basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. Y yo había encontrado la mía.